buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estamos estudiando la lección El descanso en Cristo. Y espero que la hayamos estudiado con ahínco, porque esta lección está impresionante. Cómo la palabra de Dios nos guía, nos dirige. El texto de memoria que tenemos en esta lección, Willy, el timing, por favor. Está en Génesis 45:5, que dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ese es el testimonio que da José a sus hermanos. Pero cuando nosotros escuchamos esas palabras de José, después de más de 20 años de exilio, vamos a decir así, porque a él lo vendieron, sus hermanos lo vendieron. Y escuchar esas palabras que dice José a sus hermanos. Y el título que tenemos esta semana es El descanso, las relaciones y la salud. Y por ejemplo, cuando la Biblia en Génesis capítulo 5 habla del nacimiento de Noé, Noé significa descanso en la Biblia. Cuando le ponen el nombre a Noé, dice que Dios nos va a dar el descanso de nuestras manos y de las obras que hemos hecho por la maldición que Dios ha hecho, porque Dios ha maldecido esta tierra. La tierra, Dios la ha maldecido. Entonces Dios le va a dar descanso porque trae a Noé como un elemento que va a traer salvación a la raza humana. Entonces Noé. Y esta semana, este trimestre, estamos hablando del descanso. Es decir, que cada vez que José pensaba en el descanso, pensaba en una palabra en hebreo que significa Noé. ¿Hasta cuándo yo voy a recibir el descanso? ¿Cuándo voy a recibir el Noé? Y entonces aquí, ustedes pueden notar una serie de situaciones que se dan en la vida de José. Primero, encontramos una familia que tiene un elemento en común. Abraham mintió ante un faraón. Después vino Isaac, mintió ante otro rey. Después viene Jacob y también mintió cuando la primogenitura. Después vienen los hijos y le mienten a su papá. Y esa mentira duró más de 20 años, ¿verdad? La consecuencia de una mentira, cómo lleva a circunstancias externas. Y la otra cosa es que podemos ver en este asunto es de las relaciones humanas, el egoísmo, la envidia. Puede ser que usted tenga personas que no le caiga bien a usted. En esta lección estuvimos analizando sobre los conflictos que ocurren en situaciones difíciles, como la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler, en el Holocausto, que mató mucha gente, y cómo los afectados de ese holocausto pudieron aprender a perdonar a aquellos que lo habían afectado. O cuando alguien te maltrata, hace un abuso sexual o hace todo tipo de abuso, y cómo se maneja ese tipo de situación. Eso se trató en esta semana, en la lección. El aspecto de cómo aprender a perdonar. Ahora, cuando hablamos del perdón, cuando alguien guarda el rencor, es como un veneno dentro de uno. Es decir, alguien me hizo un daño a mí. Por ejemplo, esta semana salió en el periódico de mi país que hubo una persona que lo metieron preso por 12 años porque él fue a cobrarle la deuda a un constructor de un edificio, y dado que ese constructor del edificio tenía contactos políticos, lo metió preso y duró 12 años sin haber sido juzgado, porque no lo llevaron ni siquiera al juez. Y salió la noticia ahora, el abuso. ¿Y sabe lo que dijo el hombre? Yo a toda esa gente que me maltrataron durante esos 12 años, yo los perdono. Entonces, el perdón es la terapia de Dios para liberarte del conflicto, del estrés, de la angustia. Porque cuando tú no perdonas, cuando tú guardas el rencor, oye lo que dice. No perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. Pero quien muere, ¿quién es? El que está con ese veneno. Yo. ¿Qué significa entonces esa declaración? Vamos entonces ahora a pasar a la lección en sí. Estamos en Egipto.
llegó el tiempo del hambre. Han pasado grandes situaciones, ¿verdad? Que ya han pasado 2 años de hambre. Y si calculamos que José llegó a los 17 años a Egipto, cuando lo vendieron sus hermanos, y duró 13 años entre la casa de Potifar y la cárcel, habían pasado 30 años de él, y después de eso se habían cumplido los 7 años de hambre y habían pasado 2 años, 7 años de abundancia y después 2 años de hambre. En total, si usted lo calcula, 17 más 13, 30, más 7 son 37, más 2 de abundancia eran 39. En total, José tenía aproximadamente 22 años que no veía a su familia. Y ahora se encuentra con José, un tipo vestido con ropa real. El primer ministro de Egipto, que tenía un poder enorme, estaba vestido de egipcio. Y entonces ahora la situación se ve en ese contexto. Y aparte de eso, tiene más de 20 años que los hermanos no lo ven. Ahora, yo quiero que usted se meta ahora en la lección. Se encuentra José con sus hermanos y lo ve. Usted sabe, él sabe que ellos fueron los que lo vendieron a él y que lo querían matar. Y la envidia que tenía, la rencilla. ¿Qué usted hubiese hecho? Esa es una pregunta que yo quisiera que alguien me contestara. Si alguien lo intentara matarlo, porque yo lo iba a matar. De hecho, lo iba a matar. Y dado la intercesión de Judá y Rubén, que lo intercedieron para salvarlo, fue que lo vendieron. Para salir de aquello que lo querían matar. Ahora, usted sabiendo que esa gente tenía esa envidia y que estaban tan así, ¿qué usted hubiese hecho? ¿Alguien me puede contestar? De la congregación, de su experiencia que leyó en la lección de esta semana. Yo voy a ser sincera. Hermana, espérese, que le va a llevar el micrófono. Yo tal vez no los hubiera matado, pero les hubiera dado un poquito de su chocolate para ver cómo ellos reaccionaban. Tal vez no hubiera tenido yo esa de matarlos, pero sí de por lo menos que ellos experimentaran lo que yo había sentido, ¿verdad? Para ser honesta, eso yo hubiera hecho. Ok. Si nos encontramos en Génesis 42, 7 al 20. ¿Cuál fue el plan elaborado de José para verificar la conducta de ellos? Porque ustedes saben que aquí ocurre una serie de circunstancias. Voy a resumir, para que no voy a leer todos los versículos. Voy a resumirlo de la siguiente manera. José entonces lo trató a ellos como espías cuando lo vio. Y aparte de eso, hizo toda una estratagema para juzgarlos a ellos. Y vamos a leer allí, especialmente dice que él hizo prisionero a Simeón, porque Simeón parece que era el que hizo la intención de matarlo. Y a eso lo dejó preso. Y después preguntó por su hermano Benjamín, para ver cómo ellos estaban entre ellos, tramando, a ver cómo trataban a su hermano, la envidia, cómo era el hijo predilecto, como quedaba el único hijo de Raquel, que era el único hijo que quedaba. Él quería saber si los otros hermanos todavía también tenían la misma intención que tenían con él. Ahora, ¿cuál era el propósito de José en esta primera reunión? ¿Alguien me puede decir detenidamente de lo que leyó? Yo hice ya más o menos un resumen. Hermana, denle un segundo, ahí viene el micrófono. Ahí está el micrófono. Hable ahora con el micrófono. Ver si ellos ya habían cambiado, así como así lo trataron a él, entonces, quería ver si habían cambiado y quería ver su reacción y les estaba pagando indirectamente con la misma moneda, cuando también le pidió que trajeran al otro. Okay. Y escondió ahí, no sé, mejor no me adelanto. Ok, imagínense una familia disfuncional. Supóngase que Jacob haya muerto. ¿Cómo serían esos hermanos gobernando esa familia? ¿Qué desastre había sido? Gente con espíritu suicida y con intención de quién era el mayor. Y matándose entre ellos a ver quién gobierna. ¿Qué pasaría? Porque eso es lo que estaban peleando con José, el poder. Y entonces José está preguntando a ver si el viejo está vivo, quién está luchando por la supremacía, ¿verdad? Por el poder, porque por eso fue que lo mandaron preso. Y él quería también saber si había algún celo contra su hermano menor, porque el hermano menor de ellos era hermano de padre y madre de José.
Benjamín. Hijo, y el nombre de José, quién sabe qué trato le hubiesen hecho al niño. Hermana, sí puede comentar. Dele, espera el micrófono. Pues sí, lo mismo, pues que al no estar José, él pensó, pues ya al no estar yo, a lo mejor ya la envidia o lo que tenían contra él se lo iban a pasar a Benjamín, porque también era el hijo de Raquel y de Jacob. Ok, el pastor va a decir algo. ¿Sabe? A veces nosotros somos muy románticos en la manera como nosotros vemos la Biblia, pero en esta etapa de la vida de José todavía vemos que hay problemas de sentimientos y emociones en José. Claro. Y salen a la luz en la manera como él actúa con sus hermanos ahí. A veces nosotros hablamos del perdón, que tenemos que ser como José, que perdonó, pero aquí vemos a un José que todavía se encuentra en el proceso de perdonar a sus hermanos. Y al hacer toda esta estrategia... Estrategia que él usó. Sí, eso no es estrategia. Toda esta estrategia está demostrando que todavía tiene problemas de perdonar a esos hermanos. Y que a pesar de que se encontraba en una mejor situación, ¿verdad? Todavía no había encontrado el descanso en las relaciones y la salud espiritual que necesitaba. Y no solamente la salud espiritual, sino la salud mental. Pero también, pastor, usted tiene razón en ese sentido, pero también hay que investigar las intenciones de ellos, porque esa gente tampoco era bueno con él. Acuérdense que José también ha experimentado una serie de abusos. Llegó a Egipto y lo primero que hicieron fue que lo metieron preso por un crimen que no cometió. Es decir, y en la cárcel yo imagino que él vio muchas historias allí. Es decir, que la situación es un poquito compleja. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta en esta lección, y José lo deja bien claro, es que a pesar de que usted dé el perdón a las personas, eso no quiere decir que usted permita los abusos. El ser cristiano no quiere decir que usted va a permitir que si alguien abusó a una niña o un niño sexualmente, porque somos cristianos no vamos a perdonar a esa persona. Usted podía perdonarlo, pero esa persona también va a recibir las consecuencias de sus actos. Y aquí José está dejando claro ese elemento también. Aunque en el contexto de José es un tipo de Cristo, porque según vamos mirando la historia, ustedes van a ver que el perdón de José va más allá de los límites que muchos de nosotros muchas veces tomamos. No queremos tomar la segunda mejilla, no queremos poner la segunda mejilla en los casos, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo, no queremos poner ni la primera ni la segunda mejilla, sino que queremos vengarnos y sacarle todos los trapos al sol. Ahora, ¿cuál es la actitud que toma Jesús en relación a los desatendidos y los que son abusados? Según Mateo 25, 41 al 46. No lo vamos a leer, lo podemos leer. Ese está fácil. Lo voy a comenzar a leer rápidamente. Entonces dirás también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también a ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Debe decirle, hermano, que cuando usted deja de ser misericordioso con ayudar a un mendigo, a un hambriento, a un haraposo, a un homeless que usted ve en la calle y no lo socorre, usted tampoco muestra misericordia y perdón hacia esa persona. ¿Me explico? Porque el perdón de Dios llega a las personas, y cuando nosotros, pensando que somos justos, no le brindamos la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros, porque Dios nos ha perdonado, y usted no reparte esa misericordia también, perdonando y ayudando, porque cuando uno perdona también ayuda, beneficia a otro, y puede ser que el beneficio sea que usted le dé una ropa, que le dé una comida. Eso es perdón también, según la Biblia, porque el perdón de Dios tiene que ver con reconciliación,
con aceptarse, con encontrarse. Entonces, ese es el concepto de la Biblia. Y aquí estos personajes que está hablando que no dieron de beber, no fueron a la cárcel, no fueron misericordiosos, están mostrando que esa persona tenía rencor hacia su prójimo. Ese es el contexto, el asunto de esa situación. Entonces, cuando usted se encuentra en una situación que sí, ve abuso, que se sale de su control, como el abuso sexual, el intrafamiliar, vaya a un especialista. Pastor. Sin embargo, me parece que lo que está viendo es la justicia social, pero el autor de la lección no está hablando de la justicia social, el autor de la lección está hablando acerca de los problemas que nosotros tenemos con alguien que nos ha herido, con alguien que nos ha ofendido, y en el aspecto de una justicia social, y creo que eso es lo que el autor está enfatizando, ¿verdad? Lo que José experimentó directamente de las heridas que le causaron sus hermanos y cómo él trató con esa situación. Y me gusta, nuevamente enfatizo, de que la Biblia nos demuestra la humanidad de José en el aspecto de que él siguió luchando. Y nosotros como seres humanos tenemos que darnos cuenta que al llegar al perdón luchamos con nuestros propios sentimientos de perdonar o no perdonar. Esa es la pregunta. Sí, pastor, en eso estoy de acuerdo con usted, en el sentido de que si usted a alguien le hizo un daño, sea que la persona haya muerto, o sea que esté vivo, y aquella persona no lo quiera recibir el perdón suyo, usted siendo la afectada, ¿va? Y le vaya a pedir perdón, aquel te afectó a ti, no fuiste tú a él, y él no te quiere perdonar de allá para acá, usted lo perdona. Y ese es el contexto que está transmitiendo también la lección. Sin embargo, también el autor dice que si hay abuso físico y de violencia, que estoy leyendo el párrafo aquí, y emocional, nunca debe formar parte de la dinámica familiar. No se trata solo de una cuestión familiar privada que se resuelve internamente. Esto requerirá ayuda externa e intervención. Si tú o alguien de tu familia está siendo abusado, busca ayuda con un profesional de confianza. Estoy leyendo un párrafo que está aquí en la lección. Entonces, ahora vamos a la preparación del terreno. José perdonó a sus hermanos. Ahí esa es la etapa que vemos aquí. Ahora, ¿qué hace el perdón en nosotros? Cuando usted perdona a alguien, ¿qué hace en usted el perdón? Usted es el afectado. Ok, usted va a comentar ahora de su opinión. Uno queda en paz con Dios y uno mismo se siente tranquilo, feliz, y es como una cruz que si uno no ha perdonado, entonces también se siente culpable porque no perdona, ¿me entiende? No hace lo que Dios le dice a uno. Entonces, sí, tiene estrés y siempre anda como amargado o como sea. Y mientras uno no perdona, entonces no se siente libre de eso, ¿sí me entiende? El hermano allá quiere opinar, el hermano. ¿Quién es una víctima? Eres una víctima, lógicamente. Le voy a contar una historia. El asunto es que tenemos 12 minutos y nos va a acabar el tiempo. Den un La breve historia, comentario. la historia es de que un hombre abandona a su hijo. El hijo crece sufriendo maltratos. El hijo no conoce al padre. El hijo crece viendo a sus familiares, sus primos, con sus padres. El padre vive enfrente de él, pero jamás le dice: yo soy tu padre. El niño crece odiando al padre y deseando la muerte. Quería darle un balazo, si supiera quién es el padre. Ajá. Pero cuando uno crece en Cristo, al pasar el tiempo, uno perdona. Y ese rencor se desaparece. Se transforma en bien. Cuando ese niño supo quién era su padre, nunca le dijo que lo había perdonado. El hombre se fue a la muerte, pero el hijo sanó. Nunca más deseó matar a su padre. ¿Sabe quién fue ese niño? Ese fui yo. Vaya, impresionante. Ese fui yo. Por eso entiendo a José en sus sentimientos. Y los que me conocen saben
que eso es verdad. Y hay que tomar en cuenta también que los hermanos de José no solamente trataron de matar a José, sino que también los hermanos de José mataron un pueblo entero. Siquén, mataron a todos los hombres de una ciudad. Es decir que los hijos de Jacob no son cositas buenas tampoco, como Simeón y Leví, por ejemplo. Erradicaron a todos los hombres de una ciudad. Es decir, hay que meterse en la cabeza de esa gente para ver que no eran gente fácil. Y aparte engañaron a un pueblo. El engaño era parte de su parte, de su esencia. Sin embargo, de otra forma, ese engaño lo convierte en hombre de bien también. Cuando Dios los impacta a ellos con la vida de José. Ahora, cuando José ve a sus hermanos, ¿cuál es el sentimiento que él tiene hacia ellos? El sentimiento, aquí lo vemos en Génesis 45. Y vemos que después que pasó, porque en el 44 encontramos que él le pone una trampa con la copa del hermano. Esa historia no tenemos tiempo para contarla. Y cómo iba a ser esclavo al que encontraron la copa, etc. Y después que ya él comienza a hablar con ellos y ya se les revela en Génesis 45 que ve que ellos realmente se han arrepentido, de que ellos habían hecho lo malo, y él vio cómo ellos actuaron cuando él le dio mucho alimento a su hermano, le dio de todo, y no vio que había envidia sobre ellos, sino que ellos habían cambiado de actitud, porque eso es importante, la actitud de ellos que José vio. Entonces José se dio cuenta que ellos habían cambiado realmente. ¿Qué hace José? Según Génesis 45, dice allí que José ya no podía contenerse delante de ellos, y clamó e hizo salir a todo el mundo: ustedes son mis hermanos. ¿Cuál sería la sorpresa? Ahora este hombre todopoderoso, porque era el primer ministro o el virrey de Egipto, tenía todo el poder, era el hombre después de Faraón. Y ahí lo dice José, que no había nadie más por encima de él después de Faraón. ¿Usted se imagina que usted se encuentra que su enemigo sea el que está allá arriba y usted abajo? Es una situación complicada. ¿Qué cara tendrían los hermanos de José cuando fueron al padre a decirle: José vive? Cuando primero le dijeron: una bestia lo ha matado. Lo ha devorado. El papá no le creía, realmente. Inclusive tuvieron que enseñarle los carros. Mira, aquí están los carros, aquí están los egipcios que vinieron. Pero ¿qué cara? Sorprendidos, de sorpresa. Ellos, ¿cómo le iban a decir al padre: tu hijo vive? Era uno descarado, no encontraban cómo decírselo. Ese es el problema. Ese es el castigo más grande que ellos llevaron y lo que nosotros llevamos. En otras palabras, hermano, con eso que usted hace ahí, ellos estaban enfrentando su propia situación de arrepentimiento, porque tenían que confesarse. Debe decirle que para usted librarse de los problemas de estrés, de rencor, de angustia, tiene que sacarlo. Por eso es que la confesión es importante. Dios quiere que tú le cuentes todo. La oración es el método divino para usted librarse del estrés, librarse de la angustia, librarse del pecado. Dios es el método que ha aplicado. Y la gente paga a un psicólogo para que lo escuche. No hace sentido si yo ya te dio el método. Entonces, usted debe confesar su pecado, debe decir y sacarlo. Y entonces eso va a ser una medicina que va a actuar. Y eso fue lo que pasó allí, en el caso de Egipto. Y José mandó a todos esos carajos a buscar a su papá. Ahora, imagínense, José abrazó a su hermano y lo besó a todito, a pesar de todas esas cosas. ¡Qué amor! José es un tipo de Cristo, hermano. Un símbolo que la Biblia utiliza para representar al Mesías. Cómo él fue vendido, como también Jesús fue vendido. Fue traicionado por uno de ellos, también José fue traicionado, etc. Y cómo él fue un rescate para ellos, como dice allí la historia. Es impresionante la historia de José. Y lo que más impacta de José es que él, a pesar de que él fue vendido, fue maltratado, fue magullado, estuvo en la cárcel, le hicieron de todo tipo de cosas, él nunca abandonó a su Dios. ¿Usted nota esa historia?
Él nunca dejó a Dios. Y cuando la mujer lo tentó a pecar, le dijo, ¿cómo yo voy a hacer ese mal contra mi Dios? Cuando nosotros hacemos daño a un vecino, ofendemos a un hermano, nos maltratamos entre nosotros, guardamos rencores internos porque aquel hermano no me cae bien, porque dice esto, dice aquello, usted no está sintiendo el poder de Dios en su vida. Debe sacar eso de ahí y pedirle perdón a ese hermano si está sintiendo ideas raras en su cabeza. Porque muchas veces un hermano no le caiga bien porque piensa diferente a usted. Y usted diga, no, pero déjame perdonarlo. El perdón es el método divino para que usted reconciliarse y encontrarse con el Señor. Sí, hermana. Quería decir de que esta historia nos ayuda a nosotros en la forma de que nosotros tenemos que estar descansando, porque los hermanos casi que no encontraban ese descanso, porque ellos también, dice la lección, que ellos pensaban que él no se vengaba de ellos porque el papá estaba vivo, y que sí, por el claro. papá, por no hacer hacer sufrir al papá, era que no se vengaba él. Entonces ellos deja ver que no estaban descansando. Pero es que eso es malo, hermana, que cuando José lo vio a ellos tenía 39, cuando ellos lo vendieron tenía 17, cuando se reunió con ellos tenía 39, y cuando murió su papá tenía 56. Y entonces dice, no, porque mi papá antes de morir nos dijo a nosotros que nos perdonara, José. Es decir, todavía ellos tenían miedo del poder que tenía José en Egipto, porque José era poderoso en Egipto. ¿Y cómo podía? Pero José, ¿qué le dijo? Ustedes están equivocados, y eso lo vamos a leer más adelante, esa frasecita. Bueno, de hecho debería pasarlo allí, a esa parte, donde José realmente, cuando habla del descanso en el capítulo 50, voy a leer esos versículos, porque ya me quedan 3 minutos. Y viendo los hermanos de José que su padre ha muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos sabían que eran culpables. Y nosotros, el pago lo pagó Cristo por nosotros. Todos los males que usted ha hecho, si usted se arrepiente de corazón, Dios apaga esa deuda y lo libera de ese estrés y de esa angustia. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ya José tenía 56 años en ese momento, así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Es decir, ellos sabían lo maquiavélico que eran. Ellos sabían cuán malos eran ellos. Sin embargo, José le respondió, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Cuando usted no perdona a su hermano, usted se cree que usted es Dios, que usted es el mejor del mundo y que usted se merece. No, no somos nadie. Debemos reconocer que no somos Dios y que debemos perdonar al prójimo. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Lo que otro te hace mal, Dios lo está haciendo bien para ti. Las aflicciones que tú pasas en esta vida es para bien. Los maltratos, los abusos, es el crisol con que Dios te prueba y pule tu vida. Ya leo aquí, pastor, un minuto. Ya termino aquí el párrafo. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedos. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les salvó el corazón. Ese es el concepto del remanente. Dios preservó un pequeño grupo gracias al milagro de José. Sí, pastor, voy a decir algo. La verdad es que con referente al perdón, en los seres humanos, Dios nos dio el libre albedrío y aún en eso nosotros tenemos la prerrogativa de perdonar o no perdonar. Ahora, si nosotros queremos descansar y mantener las relaciones humanas y las relaciones buenas con todos nuestros hermanos y mantener la salud espiritual y la salud mental, entonces tenemos que ir por ese proceso. Me gusta que el autor de la lección nos da a nosotros la pauta de qué es perdonar. Y él dice que el perdonar es validar el sentimiento negativo que nosotros tenemos. Y lo pone de la siguiente manera, significa que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios.
O sea, eso es validar nuestros propios sentimientos. Decir, wow, yo tengo un problema con este hermano, con esta hermana, yo me quiero vengar, pero no lo voy a hacer y voy a entregar ese sentimiento a Dios y reconocer eso. Y creo que esa es la diferencia entre José y sus hermanos en el aspecto del perdón, porque el autor dice que sin duda una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y creo que ahí es donde nosotros fallamos, en que nosotros decimos, te perdono, pero realmente no lo sentimos porque no hemos entregado nuestro resentimiento, nuestro deseo de venganza a Dios, y no le hemos dicho a Dios, ayúdame a perdonar a esta persona como tú me has perdonado a mí. Por eso es, pastor, que el Evangelio, añadiendo a eso que usted dijo, el poner la otra mejilla, o poner la segunda mejilla, o como usted quiera llamarle, o predicar el Evangelio, y como Jesús dice, ora por quien te maltrata, ora por tus enemigos, ama a tus enemigos. El amar a tus enemigos también implica predicar el Evangelio, lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú predicas el Evangelio, aquellos que nos odian a nosotros como cristianos, y tú le muestras que en vez de que Él te da odio, tú le das amor, en vez que Él te maltrata, tú le haces bien, le estás predicando con amor la misericordia de Dios. Y estás predicando el descanso que tú has recibido, el Noé que Dios ha dado en tu vida, que Dios te ha librado de toda la maldad de esta vida y está compartiendo que tú eres libre y puedes darle ese antídoto de liberación a otros. Ojalá que Dios nos bendiga esta mañana, hermanos. Y gracias por acompañarnos en esta clase de escuela sabática. Oremos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Sé con nosotros y acompáñanos y bendice a todos aquellos que nos han escuchado en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén.